vamos a meditar en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 8. Y he titulado este tema Dolores de parto. ¿Por qué dolores de parto? Porque es un tema donde el Señor nos capacita, nos muestra, nos revela, nos enseña que estamos en tiempos de dolores de parto. ¿Y qué son dolores de parto? Usted se imagina a una mujer cuando tiene dolores de parto, porque ella va a nacer, ya va a dar a luz. Y en este entonces, ¿quién va a estar a luz? Es la iglesia. Aunque ya nació, pero la iglesia, el acontecimiento que le viene es poderoso y maravilloso. Y dice así la palabra del Señor, versículo 8, dice la bendita palabra del Señor. En el nombre de Jesús vamos a leer esta palabra. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos todo mi enojo, todo el ardor de mi vida. Y vea usted si este pasaje no tiene un cumplimiento perfecto, porque lejos de haber un arrepentimiento, estamos viendo una depravación. Es una depravación sin precedentes, que inclusive está afectando hasta la misma iglesia. Ahora entiendo por qué dice para derramar sobre todas las naciones todo mi enojo y todo el ardor de mi vida. Posiblemente este tema usted diga, bueno, no entiendo. De acuerdo como vayamos viéndolo, vamos a ver con todo lo que está pasando, con todo lo que está sucediendo, lo que pasó solamente en la época de Nehemías, que ocasionó la ira de Dios, que envió a Israel a Babilonia. Este pasaje es impresionante y dice todo el ardor de mi vida, hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Hasta que consuma toda la tierra. Estamos delante de Dios. Es una maravillosa palabra. Dolores de parto. En este año vemos nosotros la crisis que nos encontramos. Es una crisis terrible. En 1945 se formó la Organización de las Naciones Unidas, y con ello comenzó el cumplimiento de este capítulo, de este versículo 8. ¿Qué pasaron? Pasaron casi 2400 años para que se cumpliera esta profecía, porque antes no se había cumplido. Nunca había existido un sistema que había organizado todas las naciones y todos los reinos, hasta que en 1945 se juntan estas personas que se le conoce como el nombre de los Illuminatis. Ustedes han escuchado hablar. Los Illuminatis es la matriz, es el cerebro quien maneja todo el sistema del nuevo orden mundial. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta fundación de las Naciones Unidas: unir todos los poderes, todos los políticos, religiosos, sociales, comerciales, militares, bajo un mismo sistema de gobierno. Estas personas que estamos viendo, en ese entonces se llamaba Kingdom Now, el reino ahora. Es decir, formar el reino cuando ya ese reino esté fundado, según ellos, ¿verdad? Según ellos. Entonces decían, tenemos listo para darle el reino al hijo de Lucifer. ¿A quién? Al anticristo. Estas profecías se vienen cumpliendo. A partir de 1945 comenzó la fase final del nuevo orden mundial, rumbo al establecimiento del reino de Lucifer, que finaliza con la bestia que es el anticristo. Pero tan pronto en 1945 ellos inician inmediatamente. En 1948, ¿qué fue lo que pasó? 3 años después
lo que vemos? ¿Qué es lo que surge? Dios le demostró que que Israel es el reloj del mundo, que estaba paralizado. Sus manecillas, sus agujas estaban inertes, no estaban sin moverse, casi 2000 años. Pero tan pronto, cuando las Naciones Unidas empezaron a organizar esta fundación, los Illuminatis, para llegar al anticristo, entonces Dios se deja ver. Esta fue la fase final. Inmediatamente, hermanos, resucita ¿quién? A su pueblo de Israel, para cumplir la profecía de las escrituras que dice, vea, en Oseas 6, versículo 2 y 3, y nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Bueno, 3 años después que nace las Naciones Unidas, después de 3 años, se da la restauración de Israel. Tenemos que conocer un poco de historia para entender. Y con esto comienza una fase completa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los del nuevo orden mundial creen que el gobierno y los dueños creen ellos en su autoridad, pero no se han dado cuenta que están poniendo fin a su organización, al fin de sus organizaciones gentiles, sino están dando la entrada para la entrada del Rey de Reyes, que es el reino milenial. Bien, de acuerdo a lo que vemos, el nuevo orden mundial, hermanos, termina de consolidarse en su totalidad en diciembre del 2015, cuando entonces Barack Obama, en la cumbre del milenio en la ciudad en París, este hombre anuncia que se cumplió el objetivo. El nuevo orden mundial ya estaba listo. Vean qué interesante. En 2015, en 1945, 3 años después, nace Israel. En 2015, 3 años después, los 70 años de Israel. O sea que no es nada accidental. Por eso supone que Israel es realmente el reloj de Dios. En aquel momento, Henry Kissinger dijo, ya está todo listo. Todos los reinos se unieron, todos los reinos también. Mire, en Sofonías, donde acabamos de leer, dice, haré que se junten todas las naciones junto con sus reinos. En total, ahorita son 204, porque la última nación que se formó fue en diciembre pasado, con el ingreso de las Islas Vírgenes aquí en el Caribe, en el mar Atlántico. Y vemos que con esta se forman las 204 naciones. ¿Qué quiere decir reino? Estos reinos son pequeños poderes, son muy pequeños, como por ejemplo Qatar. Qatar es un reino multimillonario. Bueno, ahí se dieron el super lujo de celebrar ahí el Mundial de Fútbol. Tan super millonario que tomaron el lujo de construir estadios impresionantes. ¿Se imaginan? Y muriéndose de hambre a la gente, pero con mucho dinero levantaron e hicieron estadios. Y los hicieron únicamente para el mundial. Son poderosos, imagínense. Qatar, poderosos. Entonces de eso está hablando. Todos los países Emiratos Unidos. Y entre todos los reinados, el propósito del nuevo orden mundial es unificar todos los poderes: político, religioso y social. Es cuando vemos que la sede de las Naciones Unidas, ellos, ¿qué representan? Ellos representan todas las naciones, todos los reinos, entre ellos el Vaticano. Es el único poder religioso, es el único que tiene su sede en las Naciones Unidas. No existe ninguna otra religión, ni musulmanes, ni budistas, ninguna otra religión que tenga su sede en las Naciones Unidas, pero sí el Vaticano. ¿Qué quiere decir? Que el Vaticano está en nombre de todos los poderes religiosos. Bien, es por eso que siempre vemos a lo largo de todos estos 78 años del nuevo orden mundial, siempre hemos visto a los grandes, a los líderes religiosos poderosos y grandes inclinarse ante el Papa. El Dalai Lama, que es el máximo líder de más de 1.200 millones de chinos,
se arrodillan ante él. Los hindú son más de 1.000 millones, son los super líderes de los chinos, esos se inclinan ante el Papa. ¿Se imagina? Los mufti, esos son líderes religiosos del movimiento musulmán, más de 1.000 millones se inclinan ante el Papa. Vamos a ver que incluso desde que llegó el Papa Francisco, él vino a finiquitar el ecumenismo. Prominentes líderes evangélicos, hermanos, muchos líderes actuales que ustedes conocen, por ejemplo, Cash Luna, Maldonado, el líder de Houston, este famoso de Houston que tiene una iglesia en un estadio, todos ellos en las noticias aparecieron ahí con el Papa. Nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Bien, este es el sistema del nuevo orden mundial: unificar todos los poderes, los políticos, religiosos, militares, todo. El peligro es la iglesia. Entonces, pronto estaremos en persecución. Dice, una vez consolidemos todo, dice el nuevo orden mundial, entonces desataremos la Agenda 2030, que es donde ahorita el pueblo y el mundo está bajo ese poder. ¿Qué es lo que podemos nosotros interpretar en el momento de lanzar el caballo blanco? ¿Qué es el caballo blanco? Apocalipsis 6, 2 y 3. Cuando el caballo sea desatado, ¿para qué? Para que lo monte el hijo de Lucifer, a quien se le va a dar una corona. Lo puede ver en Apocalipsis 6, 2 y 3. Bien, hay personas que dicen que el de Apocalipsis 6, dicen que Jesucristo no representa a Jesucristo. ¿Por qué? Porque, mire, no representa a la iglesia, porque nosotros no hemos sido enviados a conquistar, nosotros hemos enviados a predicar, no como lo que está haciendo ahorita Rusia con Ucrania. La iglesia ha sido enviada a predicar el evangelio, la luz del evangelio, a sembrar el reino de Dios en cada alma, en cada corazón, que se convierta al Señor. Ese es el mensaje de la iglesia. No estamos llamados para formar ejércitos, ni para que la iglesia se involucre en políticas. Bien. De hecho, los movimientos políticos que se han levantado en toda América Latina han sido una catástrofe, llegando al poder, que demostrando que es que el que se mete al pantano va a salir también untado o se va a hundir. Así dice, bueno, así dice un refrán, ¿verdad? Usted ve, ellos tienen todos los poderes bajo su control. Este caballo blanco que habla Apocalipsis 6, que sale conquistando para conquistar, que dice, y el que lo montaba se le dio una corona. No puede ser Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo no necesita que nadie le dé corona, porque desde antes de la fundación del mundo Él era Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no necesita que le den coronas. No es Jesucristo, es el anticristo. Le preguntó Pilato a Jesús, ¿eres tu rey? Tú lo has dicho, le dice. Tú lo has dicho. Mientras que a este personaje de Apocalipsis 6 dice, se le da. Entonces es el anticristo. Este caballo surge cuando en el Agenda 20 para este sistema 2030 consolidado por el nuevo orden mundial, sale para el control de todos los seres humanos, para darle el control al anticristo. No hay duda que la pandemia que hemos atravesado y que está activa todavía, ellos han consolidado esta peste en su totalidad, el nuevo orden mundial. Lo que ningún líder mundial político ha podido lograr, lo logró. Lo intentó Adolfo Hitler. ¿Quién más? Napoleón Bonaparte también lo intentó. Alejandro el Grande. Y ninguno de ellos, el comunismo también, ninguno de ellos pudieron controlar la humanidad. Pero una vez que nace el nuevo orden mundial, saca el caballo blanco para el control del mundo. Esta es la Agenda 2030. Con la pandemia, con esta pandemia, usted no ve que es extraño, que se llama coronavirus. Haciendo un análisis, dice que se le dio una corona
al darle una corona que entra para controlarlo. Porque con esta pandemia lograron lo que ninguno de todos estos líderes hicieron, y lo hicieron ellos con la pandemia. Toda la humanidad, desde los más encometados del mundo hasta los más humildes campesinos indígenas, cayeron de rodillas ante esta pandemia. A todos se nos obligó, a todo el mundo sin excepción, se nos obligó a encerrarnos. Nos encerraron a la fuerza en nuestras casas. Nadie podía salir. Cerraron todas las iglesias y lo lograron, hermanos. Cerraron todos los estadios, cerraron todo el sistema en su totalidad con esta peste. ¿Qué es lo que significa? Ese era el éxito que ellos esperaban y lo lograron. Bien, es aquí cuando entra la mano de Dios. Aquí es cuando vemos el soberano Dios todopoderoso, el soberano que el hombre piensa que puede irse contra él. El hombre cree que porque la ciencia ha avanzado y él dio lugar a que avanzara, creen que pueden avanzar con esos peldaños que hicieron como lo hicieron al principio, ¿verdad? Que hicieron ¿cómo es que se llama? La columna esta. Pero dentro de la crisis que estamos atravesando, vemos nosotros que Dios ha intervenido y el pueblo, la iglesia, no se da cuenta, no ha visto. A finales de 2020, hermanos, en el 2021 se puede decir que ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos estaban celebrando, ¿quiénes? El control total de la humanidad. Todo lo tenían controlado, absolutamente todo en el 2021. E incluso, porque sabemos nosotros que esta pandemia viene del mismísimo infierno. ¿Por qué? Porque lejos de traer avivamiento a la iglesia, ha traído una catástrofe espiritual terrible. ¿Qué es lo que ha pasado? Un enfriamiento en el pueblo de Dios. El enfriamiento, las desgracias que ha traído al pueblo cristiano es terrible, en vez de haber sido al contrario, ¿verdad? Pero nosotros vemos que todo lo tienen preparado. El 2021 celebran con creces la gran estatua de Nabucodonosor, la cabeza de oro, de plata, bronce y hierro, los dedos de los pies. La gran estatua, ¿qué significa? La gran estatua está erguida. Es más, hasta lograron hacer en la estatua del nuevo orden mundial que todos sin excepciones, los seres humanos cayeran ante rodillas ante la corona. ¿Cómo se llamaba la pandemia? ¿O cómo se llama? ¿Cómo se llama? Coronavirus. ¿Y ante quién cayeron de rodillas? ¿A quién? Seamos realistas. ¿Ante quién caímos de rodillas? Coronavirus. ¿Ah? ¿Cómo sucedió? Con Nabucodonosor. Analizándolo a través de las escrituras, vemos cómo ellos estaban celebrando en el 2021. Pero, como dice, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando estos hombres cuando ya están celebrando con creces, empiezan a sentir los pasos de un caballo rojo. El nuevo orden mundial no podía sospechar que el caballo rojo, por dónde viene, el caballo rojo viene a través de Venezuela, o viene a través del régimen de Cuba, o cualquier otra nación sangrienta haciendo guerra. No podían imaginarse ellos. Pero nunca se imaginaron los del nuevo orden mundial que quien iba a poner en gravísimos problemas a la estatua de Nabucodonosor iba a ser uno de los 5 pilares que forman el nuevo orden mundial. Porque esas 5 fueron las que fundaron el nuevo orden mundial. Estados Unidos de América, con el símbolo del águila. Rusia, con el símbolo del hierro. China, con el símbolo de hierro y del dragón.
Francia y Gran Bretaña como el símbolo del barro. Y esas 5 potencias, esas gigantes potencias, que son las que tienen su gigantesca oficina allá en el penthouse de las Naciones Unidas. ¿Cómo se conoce? Se conoce como el Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas. Está por encima de todo. Ellos son la nata y crema, ellos son los mero mero, los Illuminatis. Bien, así que estos hombres pensaron que los pasos del caballo rojo, ¿qué significa? Sangre. ¿Qué significa? Pestes. Ellos nunca se imaginaron que iba a salir de ellos mismos. A lo mejor ellos pensaron, bueno, quizás fue Maduro, que es el medio loco, o quizás él iba a desatar esta sangrienta sangre como estamos viendo hasta la actualidad, ¿verdad? Bueno, podría ser, ellos pensaron, puede ser Cuba, ¿verdad? No, pero si Cuba no puede ser. Pensando, sin imaginarse ellos, en qué momento, cuando, ¿cómo dice? Vamos a ver en Apocalipsis 6. Vemos que el que lidera no es una persona común y corriente, sino que va a estar sobre una nación. El que fue montado, fue dado, preparado. ¿Para qué? Apocalipsis 6 lo puede ver, ahí dice todo el capítulo. No puede ser. Entonces, este hombre que es el anticristo, imagínense, ¿y la iglesia qué hace? Ellos celebrando con creces, y nosotros, la iglesia, ¿qué hace? Porque ellos han desatado el caballo rojo para acabar con el mundo, para acabar. Pero ¿qué es lo que está pasando? Pero no son ellos, de ninguna manera, ni fue Cuba, ni fue Venezuela, sino que la espada que le fue dada al anticristo en Apocalipsis 6, de momento usted ve que ahorita ya tenemos un año. ¿Quién se levantó? ¿Quién se levantó? En febrero del año pasado. Si usted ve, el líder de la superpotencia se levantó. Es necesario que sepamos estas cosas. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Como llegó el coronavirus, así va a llegar el Señor también. Sin pensarlo, sin imaginarse en qué momento, en un abrir y cerrar de ojos, cayó esa pandemia en todo el mundo. Pero luego vemos cómo entre ellos mismos estamos desglosando de qué forma está caminando y cómo Dios viene a confundirlos a ellos. Se levanta de Ucrania un hombre que no es militar. Cuando los rusos deciden invadir a Ucrania, pero por lógica militar, ellos pensaron, pan comido, en 2-3 días y tenemos de rodillas a Ucrania. Era lo lógico, ellos así lo pensaron, porque lo lógico era de que ellos cayeran de rodillas ante una potencia como Rusia. Pero ellos nunca se imaginaron, ni Putin ni los del nuevo orden mundial se imaginaron que allí se iba a levantar un político joven en Ucrania. Imagínense que ni siquiera es militar, un político cómico que apenas lo habían hecho presidente en Ucrania. Y este joven cómico descendiente, vemos nosotros que, como comparar a David y al gigante, ¿verdad? Que habla la palabra, porque Rusia es un gigante a comparación con Ucrania. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Usted cree que lo que está sucediendo es algo sencillo? No, es una lógica. La lógica, simplemente la lógica nos deja saber, por ejemplo, que Estados Unidos decida invadir Salvador. Entonces Salvador va a decir, bueno, vamos a darle una leñeteada a Estados Unidos, ¿verdad que no? Imposible. Si Estados Unidos invade Salvador, eso estamos viendo. Por lógica, si Rusia invadió Ucrania, era que tenían que caer rendidos en 2 o 3 días. Pero Dios está haciendo obras fenomenales, que ellos mismos están abriendo el camino al Gog y a Magog. En este momento, el oso que es representado en la Biblia, que es Rusia, está herido, está con sangre.
vemos que este hombre empezó que en 3 semanas iba a ser derrotado, iba a ser destruido. Entonces, así, de igual forma, vemos en este año nosotros, hermanos, 2023, ¿cuál es la crisis profunda que estamos atravesando? La crisis que ha iniciado, ha empezado específicamente porque al enviar a Inglaterra y a Alemania todos los tanques modernos a Ucrania, eso es una prueba de que viene una ofensiva peligrosa en la vía de Rusia en Ucrania, y que puede acrecentar mucho con el nuevo orden mundial. Rusia, antes de aceptar de que ha derrotado, que ha perdido, no, él va a desatar el camino de Gog y Magog. Rusia va a tener que retirarse. Ok, bien. ¿Y cómo se va a retirar? Herido por el cumplimiento de la palabra. Así dice la profecía. Rusia, antes de aceptar que perdió, va a provocar mucho más dolor todavía. ¿Por qué nosotros no sospechamos? ¿Por qué las personas no piensan? Miren, las noticias de todos los días, donde vemos nosotros que estos países aliados con ellos, Alemania, usted lo puede ver, no, hasta el momento no había intervenido. ¿Por qué? ¿Y por qué no quería intervenir? Estaba hacia un lado, no se metía, estaba solamente con sus ojos cerrados. Desde que comenzó la guerra, estaba frío, indiferente, porque el oleoducto de gas, como dice la palabra, te traeré con carnada, y esa es la carnada que le han puesto a Alemania, porque se cumple todo el producto del gas, desemboca en el mar Negro de las costas de Alemania. Por eso Alemania no se quería meter, pero viendo que en este momento el super oso está derrotado, que la verdad está derrotado. Ahora, un oso herido es más peligroso que cuando está completo. Y vemos nosotros, de momento vemos, cuando este hombre ve que, como por así decirlo, se va a quedar sin el santo y sin la limosna. Entonces, antes de que este hombre haga lo que va a ser un baño de sangre que va a provocar graves crisis. Ante este orden mundial es cuando en estos momentos, ya, hermanos, las armas, la tecnología, los tanques del milenio que este hombre posee son súper poderosos. Están entrando en Ucrania. ¿Qué quiere decir? Que en los siguientes meses va a desatarse una crisis peor que la ya se inició, pero se va a poner peor. Ahora, tú y yo tenemos que confiar en el Señor, de que no se vaya que no vayan a usar las bombas, porque los residuos de las bombas son terribles, porque la palabra del Señor dice que la contaminación es terrible, así dice. Puede darse. ¿Por qué? Porque este hombre está perdido. Pero ¿por qué estamos viendo todo esto? Porque la iglesia tiene que conocer qué es lo que está pasando. El reloj del mundo es Israel. Tenemos que conocer qué es lo que está pasando. Tenemos que conocer todos los pasos que están sucediendo. Acrecientan. ¿Qué es lo que acrecienta? La crisis grave que viene y que se aproxima. No podemos ignorarla. La crisis económica, la crisis religiosa, la crisis geológica. Hermano, es una guerra gigante, la crisis. Entonces, como iglesia no podemos cerrarnos nuestros oídos, ni taparnos nuestros ojos, porque la palabra del Señor nos avisa de todos los acontecimientos. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Que la venida del Señor está cerca. La venida del Señor está cerca y tenemos que estar preparados. La crisis que se aproxima, miren, lo que los ha trastornado a ellos. ¿Qué es lo que a estos hombres los ha trastornado? A ellos lo que le ha trastornado es el cambio climático que está aconteciendo ahorita, que no fue provocado por ellos, sino por el Señor. ¿Por qué?
Porque el Señor, así como en la Torre de Babel, los confundió. Así está pasando ahorita. La Torre de Babel que se ha levantado con todas estas naciones, hoy los ha confundido con los cambios climáticos. Veamos lo que dice Apocalipsis 16, por favor, 8 y 9. El cuarto ángel, vean lo que dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual no le fue permitido quemar. Dice, imagínense, los hombres fueron quemados y aún ni siquiera, dice, fueron quemados y no se arrepintieron. Está hablando de un tiempo que viene. Y vemos nosotros que ni siquiera con la pandemia, ni siquiera con toda la crisis que se ha vivido, el hombre, la iglesia, las personas no caen ante la presencia, no buscan al Señor, ¿verdad? ¿Se imagina usted? En Madrid, España, la temperatura que llegó es increíble. Si usted ve las noticias, mire, en Arizona se puede ver, es costumbre, ¿verdad? Pues así es el clima ahí, caliente. Pero en este lugar, a finales del mes de agosto del año pasado, en Bélgica, también los belgas decían, es impresionante, no puede ser, es el clima. Nunca en nuestras vidas había estado el clima como está, quemándose. En otros lugares, congelándose. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Porque las señales, todo lo que vemos son las señales que dijo el Señor. Vean las señales, porque cuando veremos tu venida, decía, pues ustedes creen a las señales, pero viendo las señales, ahora ni siquiera las señales, la iglesia y las personas, el mundo, no le prestan atención. Entonces vemos cómo es posible, lugares congelándose, lugares quemándose, lugares inundándose, los veranos que se ven en los lugares, y congelamiento. Todo esto es producto del cambio climático que el nuevo orden mundial no tiene control, no puede, ¿verdad? Entonces Dios está desbaratando la torre, como ya lo hizo una vez. Entonces está desbaratándoles y ahora están confundidos. Y el único que tiene control sobre los aires, sobre las tormentas, sobre las potestades, sobre el tiempo, solo es Dios. El hombre no tiene la capacidad. Solo podemos tener esa idea nosotros. Y el hombre cree tener la capacidad de gobernar todo. Mire usted, vea, cuando los discípulos iban en el mar de Galilea, en ese momento, cuando iba a la cuarta vigilia, quizás era la 1, a las 2 de la mañana, se levantó una tormenta terrible ahí. ¿Y qué pasó? Y todos, la mayor parte de los apóstoles, Pedro, Andrés, Felipe, ¿qué fue? Todos ellos eran pescadores, todos marinos. Ellos sabían cómo enfrentar una tormenta, no ignoraban eso. Pero en ese momento miraron que la tormenta era tan grande y pensaron que iban a sucumbir, pensaron que iban a morir. Y eso nos pasa también a nosotros, que cuando caemos en graves crisis, en ataques, en necesidades, en todo, solo hasta que ya estamos hasta el borde, pero al borde de la desesperación, nos acordamos: Jesús, ¿dónde estás? Y Dios, ¿dónde están? Hasta entonces nos acordamos de buscar al Señor, ¿verdad? Sí, es cierto, porque así es el ser humano. Hasta ya estamos que con el agua hasta la coronilla, entonces decimos: oh, Señor, Señor. Nos acontece. Desde el comienzo el Señor estaba ahí con ellos en la barca, allí a un lado en la proa del barco, allí estaba Él. Allí estaba. Pero ellos lo ignoraron en la tormenta. Lo ignoraron. Cuando ven que van a sucumbir, Pedro reacciona y dijo: Pedro, ¿y dónde está el maestro? ¿Dónde está? Oh, está dormido. Vaya, despiértelo, corra, dígale, vaya, despiértalo, dígale, vamos a perecer. Vamos. Y salió uno corriendo a hablarle: Señor, oh, Señor. Y el Señor se levanta y: ¿no ves que perecemos, Señor? Y se levanta, sereno, tranquilo, y se para en la proa del mar y señala la tormenta. Tormenta, sujétate, le dice. Cambio climático, párate. Olas, cálmense. Y se para la tormenta y se para el cambio climático y desaparecen las olas.
atolondrados. ¿Quién es este que aún los vientos le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es? Ese es nuestro Dios. Ese es lo que el nuevo orden mundial no puede hacer. Porque Él es Dios, Él es el soberano, el creador de los cielos y de la tierra. Ellos no pueden manejar. Y el Señor vino y le dijo al sol que base sobre la tierra, en el capítulo Apocalipsis 19. Usted puede ver las noticias. El gigantesco paquete de hielo que cayó del tamaño de Inglaterra, allá en la Antártida. Esa fue la noticia a principios de enero. Impresionante, gigantesco, del tamaño de Gran Bretaña. ¿Se imagina? ¿Qué es lo que muestra ahí el Señor? Que es un impacto climático terrible en lo que estamos viendo ahorita. El impacto del clima, Dios lo permite. Vemos ahorita en este año 2023, en enero, California, después de tener 5 o 7 años de sequía, ¿qué pasó? De profunda sequía, de momentos se viene, ¿qué es lo que les llegó? Una tormenta ciclónica, así le llamaron las noticias, una tormenta ciclónica, y que ha producido inundaciones por todos lados, incluyendo las mansiones de los poderosos, de los grandes. Aún el príncipe Harris tuvieron que evacuarlo. Todas las inundaciones que vemos por todos lugares, eso aconteció hace un mes en California. Ahora, el tiempo que estamos viendo ahorita es tormenta ciclónica, porque viene con vientos terribles. Usted ve todo lo que acontece por todos lados. Hoy las personas no meditan, no piensan por qué está aconteciendo todo esto, o no analizan, pero por qué cayó se desprendió esa cantidad de hielo. No, las personas solo piensan por la naturaleza. ¿Y quién maneja la naturaleza? Si no, veamos Búfalo, vea usted. Si bien es cierto, pues ellos están acostumbrados a la nieve, al frío. Es obvio, ¿verdad? Para ellos, todos en New York. Pero vemos en esta última tormenta, dice que más de 50 muertos allí en la zona, en Búfalo. Acumulado de hielo, como 2 metros de hielo. Bien. Todo lo que vemos nosotros en este año, vemos nosotros que al nuevo orden mundial se le ha ido de las manos. Se le ha ido de las manos. Y en medio de este descontrol, ¿qué pasa? Con todo lo que ellos han venido planificando, la inmensa estafa, que es el gran problema de la inmigración, está dentro de los proyectos ahí. Dice, no hay forma, no existe, no hay una forma, no hay una manera de que ellos puedan controlar o que puedan solucionarlo. No hay una manera, no hay. Solo ve en este mes cómo vemos nosotros la Torre de Babel. Entonces esta Torre de Babel se está desmoronando. Nosotros, la iglesia, tenemos que estar preparados. La crisis que está acelerándose, porque entonces ellos van a apresurar, ellos van a empujar, ellos van a acelerar los planes que ellos tienen para gobernar el mundo. ¿Qué es lo que están acelerando? ¿Qué es? La venida del anticristo. ¿Por qué? Porque se le está yendo de las manos, porque la estatua se les está comenzando a desboronar. Si usted ve, Rusia y Ucrania están descontrolados. A Estados Unidos se le está yendo el control de todo lo que es América Latina. El hombre no puede controlar las crisis, los vendavales que están sucediendo, porque la Torre de Babel se está derramando. Entonces ellos van a agilizar todo, más no saben que están agilizando todo proféticamente hacia la gran tribulación. Necesitamos saber estas cosas.
La palabra del Señor nos muestra esta profecía impresionante. Nos muestra, porque tú y yo, mire, las 5 potencias, todas las 5 potencias que usted ya sabe, cómo Babilonia presentaba la cabeza de oro en el siglo XXI, los Estados Unidos de América, ¿verdad? ¿Cómo vemos? Todos nosotros debemos de saber. ¿Por qué debemos de saberlo? Porque tenemos que estar preparados, tenemos que saber cuál es el acontecimiento, por qué están aconteciendo todas estas cosas, para dónde nos llevan, por qué están un país con el otro. Bueno, muchas personas dicen, no, pero es que eso pasó allá, esto pasa allá en otro lugar donde no hay libertades, donde solo existe la ley de ellos, eso es allá. Muchas personas piensan de esa manera, oh no, pero eso pasó allá, que son demócratas o son republicanos. Mire, ni demócratas ni republicanos van a cambiar lo que está sucediendo hoy, porque si no, mire el dolor de cabeza que tiene el nuevo orden mundial. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Qué significa el barro? El barro es un problema que está relacionado, por ejemplo, el Perú. Mira, ¿cuántos partidos políticos? Todos de barro, porque cada uno de todos estos 30, 40 políticos quieren tener su poder. Y si el candidato que está como el barro se calienta y se desbarata, entonces ese es el resultado de confusión. 5 presidentes en menos de 5 años en Perú. Es una confusión. El barro no se consolida. Estamos hablando de la estatua, formando parte de que el barro no se consolida. Así como el hierro y el barro se mezclan, entonces, ¿cómo vamos a saber nosotros que los que han fundado el nuevo orden mundial no teníamos idea? Pero si lo vemos, así como vemos el hierro mezclado con el barro, así se mezcla a través de alianzas humanas. ¿Quién iba a creer que lo que fundaron el nuevo orden mundial era Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Gran Bretaña? ¿Quién se iba a imaginar? Todos ellos iban a formar las Naciones Unidas, el Alto Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad. ¿Qué dice la profecía? Así como vistes el hierro mezclado, así verán las alianzas humanas, pero no se van a mezclar el hierro con el barro. Ahora, nosotros como iglesia sabemos que a través de las Escrituras el Señor nos manifiesta y nos enseña para dónde vamos, qué camino vamos y qué camino tenemos que formar. Sabemos nosotros que todo lo que está aconteciendo, hermanos, son las señales. Todas las señales que estamos viendo, no podemos ser nosotros indiferentes. Todos es una desesperación en el mundo. La gran estuata se está desbaratando, como la torre de Babel. Está escrito, la torre de Babel, ¿quién la desbarató? Fue el Señor. Vea usted que el presidente, veamos, hay unos, ¿cómo se llama? Están tratando de desaparecer la moneda. Pero ¿quién es esto? ¿Quién trae todos esos planes? El nuevo orden mundial. Ellos van sin darse cuenta. Ellos a ciegas están cumpliendo la profecía, porque el Señor dice que Él produce el querer y el hacer a las personas. ¿Para qué? Porque el acontecimiento que se acerca es la venida de Él, es la venida del Señor. Miren, en el 2024, realmente en Israel veremos nosotros cómo Israel va a estar llorando y gritando por un nuevo Mesías, por el Mesías. Pero el Mesías que le van a entregar en Israel no va a ser el Mesías que ellos anhelan, que es el anticristo. Ese va a ser el que se va a sentar. Pero ¿cuál es la pregunta del millón? ¿Cuál es la pregunta del millón? ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia? ¿Cuál es el papel de la iglesia ante todos estos acontecimientos? Si usted puede ver en el año pasado cuántas iglesias se cerraron
¿Cuántos pastores renunciaron? Entonces la crisis que está aconteciendo, que está traspasando, que está atravesando la iglesia es duro. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué están viviendo esta crisis? La iglesia no está consolidada en fe, en ver al Señor, en poder ver que Satanás está atacando a la iglesia desde la misma cabeza. La crisis está dura y principalmente a la iglesia está con sus ojos cerrados. Con sus ojos cerrados, el espíritu de estupor ha caído. Y muy pocas iglesias están advirtiendo a la iglesia de los acontecimientos. Tenemos que saber qué está sucediendo, qué acontece. Es que la mayoría de la iglesia no hay un despertar, no hay un despertamiento, no está la pasión como que volvamos nuestro rostro al Rey de Reyes, a buscar al Señor, a santificar nuestras familias, a llevar nuestros hijos, a perseverar en el camino del Señor, porque la venida del Señor está cerca. Todos estos acontecimientos nos llevan. Y en este versículo dice, cuando miraron a desbaratarse, estaba hablando, dice, cuando Daniel le dijo, mira, tú mirabas en tus sueños, le dijeron a Daniel que desde las profundidades del espacio, dice, una roca no cortada, no por mano humana, se desprendió del cielo. ¿Y qué pasó? Esa roca cayó sobre la estatua y le decía a Daniel, y de ahí se levantará un reino que nunca será vencido, que es el reino milenial de Jesús. Bien, hermanos, veamos cómo es posible. Si vemos, el profeta Jeremías era un profeta duro, con pasión, al que siempre le tocó duro por la apostasía que había. Tuvo el privilegio de nacer en una familia sacerdotal. Y cuando Dios lo llama, llega un momento en que Israel está cayendo en una crisis espiritual como la que estamos atravesando ahora. Es igual a la crisis que está atravesando la iglesia en el tiempo de Jeremías. Y los sacerdotes del templo de Israel, llenos de soberbia y de materialismo, lo que está pasando hoy. Hoy, los ministros y muchos los llamaron a los que les hablaban bonitos, a los que les hablaban de acuerdo a lo que ellos querían escuchar. Les llamaban los profetas de las naciones, porque les daban a ellos los mejores púlpitos. ¿Por qué? Porque ellos le decían al pueblo lo que ellos querían escuchar. Oh, pueblo de Israel, como lo dicen hoy también en mayoría de iglesias. Oh no, este 2023, la explosión es el empoderamiento y pura bendición, bendición y bendición. No, hermanos, vemos como en ese entonces Jeremías se levantó, se para en el púlpito y les dice, eso no es verdad. En la condición espiritual que ustedes están viviendo no viene bendición, viene juicio. Viene juicio. Y por eso se enfurecieron los sacerdotes y dijeron, saquen a Jeremías, no permitan que vuelva a subirse al púlpito. Le prohibimos que Jeremías vuelva a subir. Le cerraron, no lo permitían, lo echaron del púlpito. La apostasía es lo que vemos hoy en día. Por eso la iglesia tiene sus ojos cerrados. Si aún sus propios hermanos en la carne hicieron un complot para matar a Jeremías, su papá lo desheredó. Hoy es el mismo sistema, la apostasía. Como iglesia tenemos que abrir los ojos y entender qué camino vamos, por dónde vamos caminando, qué está aconteciendo, por qué está aconteciendo esto, qué tengo que hacer yo, cómo debo de hacer las cosas, qué es lo que tengo que prevenir a mi familia, a mis hijos, a la iglesia, a mis amigos. Tenemos que hablar como atalayas, aunque nos cierren los púlpitos, aunque te digan cállate, no te escucho. No, usted hable, usted enseñe, hable, ministre la verdad, porque es mentira que viene prosperidad, es mentira que viene empoderamiento. Eso es una mentira y pura patraña de Satanás. Pura bendición, prosperidad, desata, abre, es pura patrañas. Esa es una crisis en las iglesias. Estamos viendo una iglesia tibia. La iglesia está tibia. ¿Por qué está tibia? Porque los líderes de muchas iglesias se han vendido por el dinero.
están dormidos, están vendidos, están metidos. ¿Qué? La iglesia, ¿por qué la iglesia? Metidos en Facebook, TikTok, en cosas que no le edifican, que no le enseñan, que no lo ayudan, que no lo capacitan, no, cosas que no ministran. Vean lo que estamos viendo. Estamos viviendo una crisis en todos los entornos. La iglesia evangélica está en una crisis terrible. Pues el mundo, porque tiene sus ojos cerrados, pero la iglesia, no te creas eso de que hoy viene un avivamiento para la iglesia. Oh, traspasamos los límites y viene el empoderamiento. Tú desata y tendrás, porque abre tu boca y verás su milagro. No, hermanos, puras patrañas esas. La apostasía tiene confundida a la iglesia. Por eso la iglesia está dormida, cómoda, sentada, porque no sabe qué es lo que está aconteciendo. No sabe que la torre de Babel está erguida. Y el Señor empezó a mover los cimientos de esa torre de Babel con el cambio climático, porque Él controla el clima. Ellos pueden gobernar algunas cosas, pero no pueden contra Dios. Y ellos se creen dioses, pequeños dioses. Abramos nuestros ojos. Tenemos que estar al día, porque la palabra del Señor no solo es amor, amor, amor. Dios te cuida, Dios te guarda. No, la verdad es: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Y si yo no conozco la palabra, ¿qué voy a dar? No solo se trata de ir, voy a orar por ti y vamos, te invito. No, hay que saber cuál es la verdad. La verdad es Cristo. ¿Y quién es Cristo? Cristo es la palabra. Por eso dice Oseas: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Vean lo que veamos, por ejemplo, en octubre del año pasado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que dicen? Los científicos son los que están anunciando el evangelio. Ellos son los que dicen que viene el fin del mundo. Los científicos, los que no conocen a Dios, ellos dicen: está a punto de que se acabe este mundo. Y los cristianos no conocemos nada, no sabemos nada. Y si eso pasa, ¿qué es lo que pasa? Si esto está aconteciendo, es porque el rapto del cielo, el rapto del Señor está a las puertas. El rapto está a las puertas, hermano. Hay un dicho de nosotros: en guerra avisada no muere soldado, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? Que el peor error que podemos cometer es cerrarme en el materialismo, enfrascarme en el materialismo. Claro que necesitamos lo material, pero recuerden, preferimos pan con amor que gallina con dolor. Es otro dicho, ¿verdad? Salomón dice: no me des riquezas para que no me olvide de ti, no me des pobreza para que yo no blasfeme de ti. Dame lo que yo necesito cada día. Es decir, cuidado, mis hermanos, por la desesperación de ganar dinero. ¿Cuántas personas hay que 2, 3 trabajos y se alejan del Señor? Se van a enfriar, poco a poco se enfrían. Y en una de esas viene el arrebatamiento. ¿Qué tal es? Y te quedes. No lo permitas. Este año va a ser un año difícil en todos los aspectos, pero especialmente espiritualmente. Mantengámonos en la promesa del Señor, porque dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseveremos, hermanos, perseveremos hasta el fin. Hasta el fin. No dejes de congregarte, no dejes de venir, de visitar la casa del Señor con tu familia. Sí, trabaja, pero que tu trabajo no comprometa tu tiempo del Señor, porque somos para Él y somos de Él, vivimos para Él. Tenemos que conocer claramente, y dentro de conocer la voluntad y el propósito de Dios, es que estemos alertas. Dice el tema: dolores de parto. Estamos viviendo dolores de parto. No ignoremos el tiempo que estamos atravesando. En medio del tiempo de la lucha, del dolor, de la desesperación, en medio de todo lo que está aconteciendo,
Dios está siempre con nosotros. No importa que se derrumbe lo que se tenga que derrumbar, si estamos agarrados del Señor, no como uno dice, Señor, no me sueltes de tu mano. No somos nosotros los que nos soltamos de la mano del Señor. No nos soltemos de la mano del Señor. Venga lo que venga, hermanos, no importa lo que venga, porque en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta. Y estamos preparados para ese día. Tenemos que estar preparados. Si necesitamos perdonar a alguien, perdonemos. Si necesitamos nosotros tener comunión con nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, hagámoslo. Que esos frutos resplandezcan en nuestras vidas, amarnos unos a otros, hacer lo que dice el Señor en su palabra, seguir la verdad en santidad, solamente de la mano de Él. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias te damos, Padre, por esta palabra maravillosa que nos has dado, Señor. Gracias, Señor, por la dirección que tú traes a nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, delante de ti, con mi familia, Dios mío. Oh, Dios, ayúdame a perseverar junto con mi familia, junto con mis hijos. Ayúdame, Dios, dame la fuerza. Padre, dame la fortaleza. En el nombre de Jesucristo, trae el discernimiento a mi vida, Señor. Produce en mi corazón el poder, el querer y el hacer. No queremos encontrarnos, como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios, llénanos, empápanos de tu conocimiento que es mío, porque tu palabra dice que ese es el pan de vida, y ese pan yo quiero disfrutarlo cada día. Anhelo, Señor, conocerte cada día, Señor, que tú te reveles a mi vida y yo pueda conocer todos los misterios que tú ministras y enseñas a tu iglesia, pero solamente en contacto y en comunión contigo lo lograremos. Padre, en el nombre de Jesús, quebranta toda barrera, todo obstáculo, toda atadura, quebranta toda obra de Satanás en contra de nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, venimos delante de ti, Señor. Somos tuyos para alabanza y gloria de tu nombre. Oh Dios, ayúdanos, que seamos speaker, que seamos atalaya, y que podamos, Señor, llevar esta palabra donde quiera que llevemos, Señor, y que sea cada una de estas personas libres y salvas para el día del juicio, Padre, porque horrendo será para los que se queden nosotros como atalayas. Ayúdanos, derrama sobre nuestros corazones un espíritu de autoridad, dominio propio, Padre, que podamos abrir nuestros labios y atraer la familia, los hijos, amigos, nuestros hermanos que están embotados, Señor, con enseñanzas erróneas y enseñanzas de la prosperidad que solo los llevarán al infierno, porque Mateo 7:21 claro dice: muchos me dirán, Señor, Señor, en aquel día, y yo os diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Gracias, Padre, gracias. Trae libertad, Señor. Trae libertad sobre cada uno de mis hermanos, cada uno de las familias, jóvenes, niños, Dios Todopoderoso. Guárdalos, que tu Santo Espíritu, tu presencia, Señor, los guarde siempre, en todo lugar y en todo momento, porque tu venida está cerca, Padre. Oh, gracias, Padre, gracias por tu